Algo se está moviendo en el cielo. No es una tormenta, ni un eclipse, ni un fenómeno astronómico común. Es algo que no se puede explicar con palabras humanas. Una presencia que pesa en el aire y que los corazones más sensibles ya sienten sin necesidad de mirar hacia arriba. Las estrellas parecen más distantes, el sol menos brillante, y una sensación de inquietud recorre los continentes. En los templos del mundo, las velas se consumen más rápido, como si también ellas supieran que el tiempo se agota. Y entre esas señales silenciosas, la voz maternal de la Virgen María vuelve a resonar. Cuando la luz del sol sea devorada y el silencio cubra las naciones, sabrán que ha comenzado el tiempo del aviso. México, Estados Unidos y Colombia serán los primeros en ver la oscuridad. Pero no teman, porque yo estaré con los que no se aparten de la oración. Desde hace meses, quienes observan con el alma han percibido algo que los demás se niegan a aceptar. En México, luces extrañas han surcado el cielo durante la madrugada, dejando tras de sí un resplandor rojizo que no pertenece a ninguna aurora conocida. En Estados Unidos, el viento ha comenzado a soplar de forma irregular, trayendo un zumbido que muchos comparan con un lamento. Y en Colombia, los ríos bajan con un tono oscuro, como si la tierra misma sangrara desde sus entrañas. Todo parece anunciar que algo está a punto de romper el equilibrio del mundo. En un pequeño pueblo de Puebla, una anciana aseguró haber visto en sueños a la Virgen vestida de azul profundo, con el rostro cubierto de lágrimas. 3 días, 3 países, 3 clamores, le dijo la señora con una voz que temblaba entre compasión y advertencia. Al despertar, la anciana sintió que el aire estaba cargado, pesado, y escuchó cómo las campanas del pueblo comenzaron a sonar solas, sin manos que las tocaran. En Texas, un sacerdote captó en video una sombra que cubría el amanecer, como si una manta viva se extendiera sobre el horizonte. Horas después, el video desapareció de todas las plataformas sin dejar rastro. Y en Bogotá, un niño de 7 años le dijo a su madre: «Jesús me dijo que el sol se va a esconder para que los hombres aprendan a amar otra vez». Esa frase, salida de labios inocentes, comenzó a circular de boca en boca, de ciudad en ciudad, hasta llegar a oídos de quienes sabían que el cielo nunca habla por casualidad. Las Escrituras ya lo habían anunciado siglos atrás. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Joel 2:31. Pero el hombre moderno, distraído por la prisa y la soberbia, se niega a mirar hacia arriba. Se ha acostumbrado a creer solo en lo que puede tocar, y no comprende que hay señales que solo se perciben con el alma despierta. Sin embargo, el cielo no necesita permiso para hablar. Cuando llega el momento, lo hace con una claridad que quiebra la razón. En una aparición reciente, la Virgen habló a través de un vidente con voz temblorosa. El Padre permitirá 3 días de oscuridad. No serán castigo, sino purificación. No serán destrucción, sino renacimiento. Aquellos que confíen en mi intercesión estarán bajo mi manto, pero los que persistan en el pecado, los que se burlan de las señales, sentirán el peso del silencio eterno. La multitud escuchó en silencio. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos, sin entender que el mensaje no era para ser compartido en una pantalla, sino en el corazón. Durante esos 3 días, dijo la Virgen, nada funcionará. No habrá electricidad, ni comunicación, ni consuelo humano. Los satélites se apagarán, los relojes se detendrán, los animales se esconderán y el aire se volverá denso, casi irrespirable. El mundo entero quedará suspendido en un segundo eterno. Y mientras afuera reine el caos, dentro de las casas bendecidas habrá un silencio distinto, un silencio que no da miedo, sino esperanza.
La Virgen prometió que en cada hogar donde haya una vela bendita encendida y un rosario rezado con fe, su presencia será tangible, como un manto invisible que protegerá de toda sombra. Pero antes de esa oscuridad habrá un aviso visible para todos, un fenómeno en el cielo que ninguna ciencia podrá explicar. Será una luz ardiente, una llamarada que cruzará los cielos de América y dejará una marca luminosa sobre el continente. Muchos la confundirán con una explosión solar, otros dirán que es una ilusión óptica, pero los que escuchan con el alma sabrán que ese será el punto sin retorno. Después de esa señal, el sol comenzará a morir. México será el primero en ver cómo el día se apaga en plena mañana. En las calles de la Ciudad de México, la gente correrá confundida, creyendo que una nube gigante ha cubierto el cielo. Pero la oscuridad no vendrá de las nubes, sino de algo más profundo, algo que ni los meteorólogos ni los militares podrán comprender. En Estados Unidos, el fenómeno se extenderá como una ola. Los rascacielos de Nueva York quedarán envueltos en una penumbra rojiza. Los aeropuertos se detendrán, los relojes marcarán horas imposibles. Y en Colombia, donde el sol suele ser generoso incluso en la lluvia, las montañas se cubrirán de un velo oscuro que no permitirá distinguir el amanecer del atardecer. El miedo se apoderará de los corazones y solo aquellos que aún creen en el poder del cielo podrán mantener la calma. En medio de la confusión, la Virgen hablará nuevamente, no a través de palabras humanas, sino del silencio mismo. Hijitos míos, no abran las puertas, no miren por las ventanas, no escuchen las voces que intentarán llamarlos desde fuera. No son los suyos, son los que caminan entre las sombras. Encended las velas benditas y rezad. Yo estaré junto a ustedes. Los fieles obedecerán, cerrarán sus puertas, cubrirán los espejos y permanecerán en oración. Afuera se escucharán gritos, llantos, pasos, pero nadie deberá responder, porque el enemigo, durante esos días, será libre de caminar entre los hombres. Los medios de comunicación callarán. Los gobiernos declararán emergencia sin saber contra qué están luchando. Los templos serán refugio y consuelo, pero muchos estarán vacíos porque los sacerdotes también sentirán miedo. Las ciudades, acostumbradas al ruido constante, se convertirán en desiertos de sombras. El mar rugirá con fuerza y la tierra temblará, pero no destruirá, solo despertará. Porque todo esto no es el fin, sino el principio de una nueva purificación. Los 3 países elegidos no lo son por azar. México, tierra de fe y sangre, ha sido durante siglos un puente entre el cielo y la humanidad. Estados Unidos, símbolo del poder y la ambición, representa la mente del mundo moderno. Colombia, herida por la violencia y la corrupción, es el corazón que necesita ser sanado. Por eso el juicio comienza en ellos: mente, corazón y espíritu. Cuando esos 3 sean purificados, el resto del mundo entenderá el mensaje. Y sin embargo, la Virgen no trae miedo, sino esperanza. En medio de las sombras, su manto brillará con una luz que no proviene del fuego ni del sol. Es la luz de los que oran, la luz de los que no abandonan su fe. Cada rosario rezado será una chispa en la oscuridad, cada lágrima sincera, una lámpara encendida en el alma. Solo quien tenga la luz interior sobrevivirá a la noche más larga del mundo, dice el mensaje. Y esa luz no se compra ni se aprende, se cultiva en silencio, con amor, con perdón. Nadie sabe el día ni la hora exacta, pero las señales ya comenzaron. En el norte de México, el cielo ha adquirido un tono de hierro. En los campos de Texas, las vacas dejan de moverse al atardecer como si esperaran algo. En Medellín,
Una nube roja permanece inmóvil sobre la ciudad desde hace días. Todo parece indicar que el aviso está cerca, y cuando la primera campanada resuene desde el cielo, los hombres comprenderán que lo que llamaban mito era advertencia. El tiempo de la misericordia no ha terminado, pero se está cerrando. La humanidad tiene aún una última oportunidad para volver el rostro hacia Dios. Los 3 días de oscuridad no serán el fin del mundo, sino el fin de una era. Después de ellos, el amanecer será distinto, y los hombres que sobrevivan comprenderán que la verdadera luz nunca fue la del sol, sino la del Espíritu. Y así termina la primera advertencia, no con miedo, sino con esperanza. Porque incluso cuando la luz desaparezca del cielo, habrá una llama que nadie podrá apagar. Esa llama está en el corazón de los que todavía creen. La Virgen dijo que antes de que la oscuridad cubra todo, aparecerá un último signo visible en el firmamento, una señal tan poderosa que hará caer de rodillas a los incrédulos y confirmará la fe de los justos. Y cuando esa señal se manifieste, comenzará el gran silencio. Esa señal ya ha comenzado a mostrarse. El segundo día después del aviso, los cielos comenzaron a cambiar. No fue un cambio brusco, sino un descenso lento y silencioso, casi imperceptible para quienes aún vivían distraídos por la rutina. Las nubes se tornaron densas, el aire más pesado, y una luz opaca cubrió el horizonte. Era como si el mundo entero estuviera reteniendo el aliento antes de un acontecimiento imposible de detener. En todas partes, los que escucharon las palabras de la Virgen María sabían que el tiempo se había cumplido. En México, los templos comenzaron a llenarse con personas que no habían rezado en años. En los Estados Unidos, algunos sacerdotes encendieron velas benditas y pidieron a sus fieles que no dejaran de rezar el rosario. Y en Colombia, las campanas repicaron sin que nadie las tocara, anunciando que la hora se acercaba. La humanidad entera parecía debatirse entre la incredulidad y el miedo. Algunos miraban el cielo buscando señales, otros se encerraban en sus casas, convencidos de que todo era superstición. Pero los signos no tardaron en multiplicarse. En el desierto de Sonora, un grupo de viajeros vio una cruz luminosa que permaneció suspendida durante horas, visible incluso a plena luz del día. En Texas, los aviones dejaron de volar por una anomalía inexplicable en los instrumentos de navegación. En Bogotá, un temblor breve hizo caer las estatuas de los santos, pero ninguna se rompió. Simplemente giraron, todas mirando hacia el occidente, hacia donde el sol debía ponerse. Era como si el mismo cielo estuviera indicando una dirección. Allí comenzaría la oscuridad. Y entonces, en una pequeña ermita al norte de México, una vidente recibió la última advertencia. Su cuerpo temblaba, su voz se quebraba, pero su mirada permanecía fija, como si contemplara algo que los demás no podían ver. «El sol ya ha sido tocado», dijo con un hilo de voz. «La luna ha llorado y la tierra está por cubrirse con el manto del silencio. Esta es la última oportunidad. Que cada alma elija ahora su luz, porque pronto no habrá más luz exterior». Las palabras se propagaron como fuego, cruzando fronteras, repitiéndose de boca en boca, traducidas en todos los idiomas. Pero al igual que en tiempos antiguos, muchos se burlaron, otros callaron, y solo unos pocos comprendieron que ese mensaje no era una metáfora, era una orden del cielo. La Virgen había anunciado que el aviso llegaría primero en forma de luz y sonido. Y así fue. La tarde del tercer día, un resplandor enorme surgió del horizonte del Pacífico, iluminando todo el continente durante 7 minutos exactos. Era una luz dorada, pulsante, viva. No provenía del sol ni de ningún astro visible. Era algo más profundo, algo que parecía surgir desde el corazón mismo de la tierra. Las aves cayeron del cielo, los relojes se detuvieron y un silencio sobrenatural cubrió cada rincón.
En ese instante, los que rezaban sintieron una paz que no podían explicar, y los que negaban la fe sintieron un terror que no podían soportar. Algunos cayeron de rodillas, otros gritaron, y muchos simplemente lloraron. La humanidad había sido tocada por una presencia que no comprendía. Los científicos intentaron explicar el fenómeno. Dijeron que era una tormenta solar, una inversión magnética, un evento cósmico sin precedentes. Pero ninguna teoría logró calmar la sensación de que algo espiritual estaba detrás de aquello, porque junto a la luz se escuchó una voz. No una voz humana ni celestial como en los relatos místicos. Era un eco dentro del alma, una vibración suave pero inconfundible. Regresen, regresen a mí antes de que caiga la noche. Cada persona la escuchó en su propio idioma, con la misma ternura y la misma urgencia. Y en ese momento muchos comprendieron que no era una advertencia cualquiera, era el último llamado antes del velo. En las calles, la gente comenzó a correr sin saber hacia dónde. Algunos buscaban refugio en las iglesias, otros en las montañas, otros simplemente se quedaban mirando el cielo, esperando que algo más sucediera. Pero lo que vino después fue el silencio. Un silencio tan profundo que los animales dejaron de moverse. Los árboles parecían contener la respiración y hasta el mar se aquietó. Era el preludio de algo que ningún ser humano había vivido jamás. En ese instante, los relojes marcaron las 11:59 y el tiempo, literalmente, se detuvo. La Virgen María apareció una vez más, no a todos, sino a los que aún estaban en oración. Su figura era majestuosa y triste, envuelta en una luz azul que no iluminaba el espacio, sino el alma. «Mis pequeños», dijo, «lo que fue anunciado por siglos está a punto de cumplirse. 3 días de oscuridad cubrirán la tierra. No teman si están conmigo, no teman si oran, pero no miren afuera, porque las tinieblas no son humanas. Son espíritus liberados para la purificación del mundo». Aquellas palabras se grabaron en la memoria de los fieles como una chispa ardiente. Algunos comenzaron a distribuir rosarios bendecidos, otros encendieron velas y otros simplemente cayeron de rodillas, sabiendo que ya no había marcha atrás. En México, la primera sombra descendió sobre las montañas de Guerrero. El cielo se volvió gris metálico y el aire olía a hierro y ceniza. En Estados Unidos, una lluvia espesa y oscura comenzó a caer sobre las ciudades del norte, cubriendo los autos y las calles con una sustancia pegajosa que no era agua ni barro. En Colombia, el sol desapareció en pleno mediodía, y una penumbra rojiza cubrió los campos y los ríos. Nadie sabía qué hacer. Las líneas telefónicas dejaron de funcionar, las emisoras se apagaron, y la electricidad comenzó a fallar en cadena. Era como si la vida misma estuviera siendo desconectada. Entonces comenzaron los susurros. En algunas casas, las familias que habían encendido sus velas escucharon voces que los llamaban por su nombre desde fuera. Voces idénticas a las de sus seres queridos, pero los fieles recordaron la advertencia: no abran la puerta, no respondan, porque esas no eran voces humanas, eran imitaciones perfectas, trampas de las sombras, y los que cayeron en ellas, los que abrieron por curiosidad o miedo, jamás volvieron a ser vistos. Sus casas quedaron vacías, las velas apagadas, el aire helado. Las tinieblas habían tomado su primera presa. Las horas pasaban sin que nadie supiera cuánto tiempo había transcurrido. La luna, cuando se dejaba ver entre las nubes negras, parecía sangrar. Los animales se ocultaban y las plantas se marchitaban en cuestión de minutos. Pero dentro de las casas donde la oración no cesaba, algo distinto ocurría. Se escuchaban cantos lejanos, suaves, como si coros invisibles acompañaran a las almas que resistían. Algunos decían ver una luz dorada moviéndose entre las habitaciones, otros sentían una mano tibia sobre su hombro.
Era la Virgen, cumpliendo su promesa: yo estaré en cada casa donde se me invoque con fe. En Texas, un hombre que no creía en nada, encendió por instinto una vela que su abuela había bendecido en una procesión hacía muchos años. Esa pequeña llama permaneció encendida durante los 3 días, mientras todo a su alrededor se consumía. En Bogotá, una familia rezó sin descanso, y al amanecer del tercer día, escucharon claramente una voz que les decía: «Salgan y miren lo nuevo». En Ciudad de México, una mujer ciega vio por primera vez una luz en medio de la oscuridad y reconoció en ella el rostro de María. Los milagros se multiplicaban mientras el mundo afuera permanecía envuelto en la noche. Pero mientras los fieles resistían, las fuerzas del mal se agolpaban afuera. Se escuchaban pasos, golpes, lamentos que parecían venir de los muros mismos. El enemigo sabía que su tiempo era corto y por eso rugía con desesperación. La Virgen había dicho que durante esos días los demonios vagarían libremente sobre la tierra buscando almas débiles, y por eso cada oración era un escudo, cada Ave María una espada de luz. Muchos comprendieron entonces que la batalla no era física, sino espiritual, y que los que sobrevivieran no serían los más fuertes, sino los más humildes. El primer día de oscuridad concluyó sin amanecer. Las velas seguían ardiendo, las familias continuaban rezando, y el mundo exterior había dejado de existir. Nadie sabía si el sol volvería, pero en el corazón de los creyentes algo había cambiado. Ya no había miedo, solo una paz profunda, una certeza inexplicable. Sabían que la Virgen no los había abandonado y que aunque el mundo entero se hundiera en sombras, la promesa del cielo seguía viva. Esa fe sería la chispa que sostendría la luz hasta el final. La oscuridad no había terminado, apenas comenzaba, pero incluso en medio del silencio absoluto, una nueva voz se preparaba para hablar desde el interior del alma humana, una voz que revelaría por qué todo aquello debía suceder. Porque la purificación no era solo del mundo visible, sino del corazón mismo de la humanidad, y esa verdad sería revelada en la próxima noche. Las horas comenzaron a tornarse más pesadas, como si el aire mismo se espesara con el peso de un presagio antiguo. En las montañas del sur de México, los campesinos contaban que el sol parecía esconderse antes de tiempo, que las aves, confundidas, callaban de repente, y que los perros no dejaban de aullar mirando hacia el horizonte. Nadie entendía por qué el crepúsculo se había adelantado. Nadie, excepto aquellos que recordaban las antiguas palabras de la Virgen: cuando vean que la luz del día comienza a morir sin razón alguna, sabrán que el tiempo de la gran purificación ha comenzado. Era el 3 de noviembre, cuando las primeras señales se hicieron imposibles de negar. Los noticieros interrumpían su programación habitual, mostrando imágenes de un cielo cubierto por una sombra extraña, un resplandor opaco que no provenía de las nubes, sino de algo más alto, más profundo. Los científicos hablaban de una posible tormenta solar, pero los ojos del pueblo sabían que aquello no era una explicación suficiente, era algo espiritual. Algo que el alma sentía antes de que la mente pudiera comprenderlo. En Ciudad de México, miles de personas comenzaron a reunirse en los templos. Algunos lloraban, otros rezaban, y muchos simplemente miraban al cielo sin saber qué decir. A las 5:23 de la tarde, un silencio absoluto cubrió la ciudad. No había viento, ni canto de pájaros, ni ruido de motores. Solo un silencio sobrenatural, tan profundo que parecía oírse el propio latido del mundo. Fue entonces cuando se vio la primera señal, una línea de fuego que cruzó el cielo de este a oeste, como si el firmamento hubiera sido rasgado por una espada de luz. En ese momento, una anciana de nombre Rosalía, que vivía cerca de Tepotzotlán, cayó de rodillas frente a su pequeño altar y comenzó a llorar.
Ella había recibido un mensaje semanas antes, durante una vigilia mariana. La voz, dulce y firme, le había dicho: «Cuando el sol se esconda sin haber anochecido, no temas, yo estaré contigo. Pero diles a mis hijos que cierren sus puertas, que enciendan una vela bendita y que no miren afuera, porque los ángeles estarán combatiendo la oscuridad que no es de este mundo». Y así fue. A las 6:00 en punto, el sol se apagó completamente. La oscuridad cayó con una densidad que no era natural. No se veía ni a 1 metro de distancia. Algunos intentaron encender lámparas o linternas, pero ninguna funcionó. Solo las velas benditas, aquellas que habían sido preparadas con fe y oración, permanecieron encendidas. Su luz era tenue, pero viva, como si la presencia divina misma las protegiera de las sombras que se movían fuera de las casas. Los gritos comenzaron a escucharse en la distancia. Personas que habían quedado en la calle clamaban por ayuda. Otros tocaban desesperados las puertas, suplicando entrar. Pero los mensajes eran claros. Nadie debía abrir. Los sacerdotes repetían las palabras proféticas: «Durante 3 días las tinieblas cubrirán la tierra. En esos días el infierno será liberado y los espíritus malignos vagarán buscando a quienes no se refugiaron en la oración». Rosalía, encerrada en su casa con su nieta, sostenía un rosario en las manos temblorosas. Cada Ave María era un hilo de esperanza que mantenía alejada la desesperación. En el silencio de la noche se escuchaban golpes en las paredes, susurros que imitaban voces familiares, intentos del enemigo para romper la fe de los débiles. «Abuelita, es papá», decía una voz desde fuera, pero Rosalía sabía que su hijo estaba lejos. No abrió, solo respondió en voz baja: «Ave María Purísima», y al hacerlo, un chillido agudo rasgó el aire y la casa tembló. Al amanecer del segundo día, aunque aún no había amanecido verdaderamente, el olor a azufre comenzó a sentirse en el ambiente. Algunos dijeron haber visto figuras oscuras moviéndose entre las calles como sombras con forma humana. Otros aseguraban que las paredes lloraban agua salada, como si la tierra misma lamentara lo que estaba ocurriendo. En muchas casas, los fieles cantaban alabanzas para no dejarse consumir por el miedo. Las oraciones se entrelazaban con los sollozos, creando una especie de coro triste y luminoso en medio de la desolación. Mientras tanto, en la Basílica de Guadalupe, un grupo de sacerdotes mantenía encendida una llama perpetua frente a la imagen de la Virgen. Nadie podía explicarlo, pero la luz que provenía del cuadro era más fuerte que la de cualquier vela. Era una luz que no iluminaba solo el lugar, sino también el alma, y quienes la contemplaban sentían una paz inexplicable, como si María misma los abrazara en medio de la tormenta espiritual. Al tercer día, los temblores comenzaron. No eran terremotos comunes, eran estremecimientos que venían del fondo del mundo, del corazón de la creación. En ese instante una voz profunda resonó en el silencio, no afuera, sino dentro del alma de quienes oraban. «Todo será purificado, pero no teman, porque después de la oscuridad, la nueva luz nacerá sobre los justos». El 6 de noviembre, cuando finalmente la luz del sol comenzó a filtrarse de nuevo por los cielos de México, los sobrevivientes salieron de sus casas en lágrimas. La ciudad era otra. El aire olía diferente, como si el mundo hubiera sido lavado por la misericordia divina. Muchos habían desaparecido, pero quienes permanecían sabían que habían presenciado el inicio del gran aviso. Y en medio de las ruinas, frente a la imagen intacta de la Virgen, se escuchó una voz de mujer, suave y llena de ternura celestial. «Mis hijos, esto fue solo el principio. Colombia y los Estados Unidos también conocerán la purificación, pero en cada sombra habrá una luz, en cada lágrima una promesa. No teman, yo sigo aquí».
Mientras México aún intentaba comprender lo que había sucedido durante aquellos 3 días imposibles, el mundo entero observaba con incredulidad. Los gobiernos pedían calma, los científicos buscaban explicaciones, pero en los cielos del norte comenzaban a repetirse las mismas señales. En las llanuras de Texas, en las calles silenciosas de Nueva York y en los campos nevados de Montana, algo invisible se movía preparando el corazón de la nación para el mismo juicio que había caído sobre sus hermanos del sur. Era la noche del 7 de noviembre, cuando el aire se volvió extraño. Las personas decían que respirarlo dolía, que el viento olía a metal quemado. En las televisiones, los noticieros mostraban imágenes de auroras boreales extendiéndose hasta regiones donde jamás habían sido vistas. Los colores del cielo eran rojos y violetas, y cada rayo parecía pulsar con una vida propia. Un fenómeno atmosférico inusual, decían los expertos, pero en el fondo todos sentían lo mismo. Aquello no era ciencia, era advertencia. En una pequeña iglesia de Ohio, un sacerdote anciano llamado Michael se encontraba de rodillas frente al Santísimo cuando una presencia lo envolvió por completo. No vio con los ojos, sino con el alma. Una figura de luz, vestida con un manto azul profundo y un corazón radiante en el pecho. La voz era suave, pero llena de autoridad celestial. Hijo mío, el tiempo del norte ha llegado. Los 3 días de oscuridad comenzarán también aquí, pero serán diferentes. La oscuridad no vendrá solo del cielo, sino del interior del hombre. Muchos perderán la razón, porque no prepararon su espíritu. Pero a los que me escuchan les digo, cierren sus puertas, bendigan su hogar y no teman. Yo estaré presente en cada lámpara encendida con fe. El sacerdote intentó hablar, pero no pudo. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras la figura desaparecía lentamente, dejando en el aire un perfume dulce, como de lirios. Corrió hacia el confesionario y con voz temblorosa empezó a grabar un mensaje para su congregación. Lo que ha pasado en México no fue una coincidencia, ahora será aquí. No es el fin del mundo, sino el fin del silencio de Dios. Horas más tarde, el caos comenzó. En Washington, D.C., el cielo se volvió negro sin nubes. Las luces de los edificios parpadearon y se apagaron una por una. En los aeropuertos, los aviones quedaron varados. En las calles, el miedo tomó forma. Algunos gritaban que era una invasión, otros que era una catástrofe natural. Pero los que habían rezado antes de dormir, los que guardaban en su corazón las palabras de María, sabían que la profecía se estaba cumpliendo. A las 9:00 p.m., los satélites se desconectaron. Ninguna señal, ningún sonido. La nación más poderosa del mundo quedó sumida en un silencio absoluto. Las ciudades se transformaron en sombras. Desde las costas de California hasta Nueva Inglaterra, la oscuridad se extendió como una marea viva, y en medio de esa negrura comenzaron los gritos. Testimonios posteriores hablaron de cosas imposibles. Sombras moviéndose contra la dirección del viento, voces susurrando nombres desde la nada y presencias que imitaban a los seres queridos para tentar a los que estaban solos. En un barrio de Chicago, una madre escuchó la voz de su hijo, que había muerto años atrás. «Mamá, soy yo, ábreme, tengo frío». Pero ella recordó las palabras que había leído en un folleto mariano. Durante los días de tinieblas, el enemigo se disfrazará de todo lo que ames. No abras la puerta, aunque escuches tu propio nombre. En las pequeñas casas donde una vela bendita permanecía encendida, la atmósfera era diferente. Aunque el miedo estaba allí, también lo estaba la paz. En uno de esos hogares, una familia hispana rezaba el rosario con fervor. «Santa María, Madre de Dios», repetían sin cesar, mientras la luz de la vela bailaba sobre el crucifijo colgado en la pared. Afuera se escuchaban golpes, pasos, lamentos, pero dentro la fe mantenía la oscuridad a raya. En el segundo día, el frío llegó sin explicación.
Era un frío que atravesaba las paredes, que se sentía incluso junto al fuego. Las personas comenzaron a cubrirse con mantas, a rezar en voz alta, a cantar himnos. Muchos que antes se burlaban de las profecías, ahora lloraban de rodillas, pidiendo perdón. El suelo temblaba, los ríos se agitaban como si algo enorme se moviera bajo ellos. Y en medio de esa desesperación, algunos vieron una figura aparecer sobre los cielos oscuros del centro del país. Era María, no como en las imágenes, sino viva, luminosa, inmensa. Su manto cubría las nubes, y de sus ojos caían lágrimas que brillaban como estrellas. Extendió sus manos hacia la tierra y dijo con voz que todos comprendieron, aunque no en idioma humano: Estados Unidos, fuiste bendecido con abundancia, pero olvidaste al dador. Te convertiste en el juez del mundo, y ahora el mundo te juzgará. Pero no todo está perdido. En cada hogar que me invoca, en cada corazón que aún reza, la misericordia florecerá. Muchos cayeron al suelo llorando, otros se desmayaron, pero los pocos que aún sostenían sus rosarios vieron cómo una luz azul descendía lentamente del cielo, tocando las ciudades una por una. Allí donde esa luz caía, el mal se dispersaba. No era el final, pero sí el aviso, un llamado urgente al arrepentimiento. Al amanecer del tercer día, el sol volvió, pero ya nada era igual. Las costas estaban en ruinas, las redes de comunicación destruidas, las ciudades sumidas en un silencio sepulcral. Y sin embargo, quienes habían sobrevivido sabían que algo había cambiado dentro de ellos. El orgullo había sido quebrado, la soberbia herida, y en su lugar quedaba un vacío que solo la fe podía llenar. A lo lejos, un niño señaló el horizonte y dijo: «Mira, mamá, el cielo está llorando». Y en efecto llovía una luz dorada, suave, como si el cielo quisiera bendecir la tierra después de haberla purificado. Pero los mensajes no habían terminado. Desde las radios que milagrosamente comenzaron a funcionar, se escuchó una transmisión en español, con acento colombiano. «Hermanos, prepárense. Lo que pasó en México y en los Estados Unidos ahora comenzará aquí. La oscuridad se mueve hacia el sur. La Virgen nos llama a orar sin descanso». Era la madrugada del 9 de noviembre cuando algo cambió en el aire de Colombia. Las montañas que amanecían cubiertas de neblina ese día guardaban un silencio diferente, como si hasta la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. En los pueblos de Antioquia, en las costas del Caribe y en las calles agitadas de Bogotá, un mismo presentimiento recorría los corazones. Ahora nos toca a nosotros. La gente recordaba lo ocurrido en México y Estados Unidos, pero muchos pensaban que eso no podría repetirse. «Eso es cosa de allá», decían algunos. Sin embargo, los más humildes, los que todavía conservaban la fe viva en el corazón, ya estaban preparando sus velas benditas, sus rosarios y sus casas selladas con la señal de la cruz en las puertas. A las 3 de la mañana, el cielo comenzó a temblar con luces extrañas. No eran relámpagos, eran destellos dorados y púrpuras que se cruzaban en todas direcciones como si algo invisible luchara en los cielos. En Medellín, las campanas de una iglesia empezaron a sonar solas, una tras otra, sin que nadie las tocara. Y en ese instante, los animales en los campos se inquietaron. Las vacas mugían, los perros ladraban mirando al cielo, las aves volaban en círculos desorientadas. La oscuridad llegó sin aviso. En cuestión de segundos, todo se volvió negro. No era una noche normal, era una tiniebla viva, tan densa que las personas no podían ver sus propias manos. Los aparatos eléctricos dejaron de funcionar. Las velas benditas se encendieron una a una, y solo ellas resistieron el poder de aquella sombra. En cada casa donde alguien oraba había una luz, pequeña, frágil, pero suficiente. En Bogotá, una joven llamada Mariana, estudiante universitaria, se había burlado días antes de las advertencias que su abuela le hacía. Pero esa noche, al ver la oscuridad descender sobre su ventana, cayó de rodillas. «Dios mío, perdóname».
murmuró entre lágrimas. Buscó la vela bendita que su abuela le había dejado por si acaso y la encendió. Su pequeña habitación se llenó de una luz cálida y tranquila, y en medio de aquel resplandor, una presencia la envolvió. No era un sueño, era ella. La Virgen, vestida de blanco con un manto azul celeste, apareció frente a ella. Su rostro estaba lleno de compasión, pero también de una tristeza profunda. Hija mía, los días de oscuridad son días de purificación. Muchos no quisieron escuchar, muchos cerraron su corazón, pero tú, que ahora comprendes, reza por ellos, porque aún en la sombra mi corazón inmaculado sigue brillando. Diles a todos que no miren afuera, que no abran las puertas. El enemigo se disfraza de amor, pero trae solo destrucción. Mariana lloró mientras la Virgen extendía su mano sobre la ciudad. En ese momento, desde las montañas hasta el mar, se escucharon gritos, voces humanas, pero deformadas, que llamaban desde la oscuridad. ¡Ayúdennos! ¡Estamos atrapados!, gritaban. Sin embargo, los que abrían las puertas desaparecían en un instante. Quienes quedaban dentro oraban con más fuerza y sentían el peso invisible del mal que pasaba rozando las paredes. El primer día fue de miedo, el segundo de arrepentimiento. En todo el país, las personas comenzaron a rezar en voz alta, sin importar si eran católicos o no. Las calles vacías eran testigos de un clamor unánime que subía al cielo. En las iglesias algunos sacerdotes arriesgaban su vida para consagrar las ciudades desde los altares, sosteniendo el Santísimo frente a la oscuridad. En Cali, uno de ellos levantó la custodia dorada y gritó: «Cristo reina incluso en las tinieblas». En ese instante, un resplandor blanco atravesó el cielo, iluminando la ciudad durante algunos segundos. Muchos dijeron haber visto una figura luminosa sobre el Cerro de las Tres Cruces. Era María llorando, y su llanto caía como gotas de luz que tocaban los corazones desesperados. Durante la segunda noche, comenzaron los temblores. La tierra vibraba con fuerza, las montañas rugían, y las aguas de los ríos subían y bajaban como si respiraran. Desde las costas del Atlántico hasta los Andes se escuchaba un mismo sonido, el gemido de la creación. Todo parecía al borde del colapso, y sin embargo, en medio del caos, las oraciones se volvían más fuertes, más puras. El miedo se transformaba en entrega, y fue entonces cuando ocurrió el milagro. En una aldea cercana a Popayán, una familia pobre había permanecido rezando el rosario sin detenerse. Cuando la tercera noche estaba por caer, un viento suave recorrió su casa y la oscuridad comenzó a disiparse. Primero, una brisa. Luego, un rayo de luz dorada que entró por la ventana. Afuera, el cielo todavía era negro, pero sobre su hogar brillaba un círculo de luz como un escudo. En ese momento, una voz femenina habló desde lo alto, escuchada por miles en diferentes regiones al mismo tiempo. Mis hijos de Colombia han resistido la prueba. Muchos lloraron, muchos cayeron, pero sus oraciones han subido hasta el trono del Altísimo. Este fue el último aviso. Después de la oscuridad vendrá la gran revelación. Las naciones sabrán que el tiempo se ha cumplido. Al amanecer del cuarto día, la luz del sol regresó, tímida, dorada, más pura que nunca. Las montañas brillaban como si hubieran sido lavadas. Los sobrevivientes salieron de sus casas llorando, abrazándose unos a otros. En muchas calles, las imágenes de la Virgen habían quedado intactas, mientras todo lo demás estaba en ruinas. Los científicos quedarían confundidos por generaciones, pero los que habían rezado sabían la verdad. El cielo había hablado. Y mientras el país respiraba de nuevo, en lo alto del cerro de Monserrate, se apareció una última señal. Una cruz luminosa suspendida en el aire, y debajo de ella una voz suave que dijo: «La oscuridad se ha ido, pero el corazón del hombre aún debe decidir. Lo que viene no será castigo, sino revelación».
El mundo entero observaba a Colombia. Los tres países habían sido tocados por la misma mano invisible, marcados por el mismo signo, pero el misterio no había terminado, porque en el horizonte, después de que Colombia emergió de los 3 días de oscuridad, el mundo entero comenzó a darse cuenta de que los sucesos en México, Estados Unidos y Colombia no eran fenómenos aislados ni naturales. La humanidad se encontraba frente a una advertencia que cruzaba fronteras, océanos y continentes. En Europa, durante la madrugada, extraños resplandores comenzaron a aparecer en lugares sagrados, sobre el Vaticano, Notre Dame, en París, y la Catedral de Santiago de Compostela. Era como si los cielos quisieran que cada nación escuchara un mensaje unificado, un llamado urgente de la Madre del Cielo a todos sus hijos. En Roma, el Papa fue despertado por una sensación inexplicable. Corrió hacia la Basílica de San Pedro y allí, frente al altar, sintió la presencia de María. No la vio físicamente, pero su espíritu la percibió con claridad. Una luz azul celestial cubría toda la ciudad, y en medio de ella una voz clara resonó en su interior. «Hijo mío, la oscuridad ha tocado América, y ahora el mundo entero se prepara. Quien no escuche mi llamado caerá en el engaño. Prepara a las naciones con oración, porque pronto la gran noche del silencio envolverá la tierra». Simultáneamente, en Madrid, Londres y Berlín, ciudadanos reportaron la aparición de esferas de luz flotando sobre los edificios y plazas. Las personas que las vieron sintieron una paz que no podían explicar y al mismo tiempo un llamado urgente. No miren afuera durante la noche de purificación, protejan sus hogares con oración y fe. Mientras tanto, los gobiernos del mundo trataban de mantener la calma. Las redes de comunicación eran interrumpidas de manera inexplicable. Satélites fallaban y aviones eran desviados por fenómenos que desafiaban toda lógica científica. Nadie podía negar la realidad. Algo superior estaba interviniendo directamente sobre la Tierra. La Madre había comenzado su obra de purificación mundial. La gran noche del silencio se acercaba. María había advertido que no sería únicamente física, sino espiritual. Durante aquella noche, la maldad que dormía en los corazones humanos se liberaría, buscando arrastrar a los débiles y distraídos. En templos, casas y refugios improvisados, los fieles preparaban sus velas benditas, rosarios y oraciones. Cada hogar se convertía en un bastión de luz en medio de la oscuridad que estaba por llegar. En Roma, la multitud frente al Vaticano experimentó un fenómeno extraordinario. Las campanas comenzaron a tocar sin intervención humana, y un viento suave, cargado de fragancia celestial, recorrió la plaza. Las personas caían de rodillas, algunas llorando, otras en silencio absoluto, escuchando la voz interior que repetía una y otra vez: «Ora, protege tu alma, no mires afuera, no pierdas la fe». Y en América, quienes habían sobrevivido a la oscuridad en México, Estados Unidos y Colombia, comenzaron a enviar mensajes a través de comunidades religiosas, radioaficionados y emisoras milagrosamente activas. Contaban la experiencia, advertían sobre los engaños que aparecerían en la gran noche y explicaban que solo la oración podía proteger. La fe se convirtió en el lenguaje universal que unía a millones de personas frente a la misma amenaza. En Japón y Australia, curiosamente, se reportaron fenómenos similares: luces en el cielo que parecían señales de alerta, la sensación de que la tierra temblaba ligeramente y voces interiores llamando a la oración. El mundo entero estaba siendo tocado por una misma mano celestial. Cada continente comenzaba a comprender que la advertencia de María no era local ni parcial, era global. Durante la primera hora de la gran noche, la oscuridad envolvió las ciudades como un manto.
Nadie podía ver más allá de unos metros, y los relojes se detuvieron en un mismo instante alrededor del planeta. Pero quienes habían seguido el aviso mantenían encendidas las velas benditas y recitaban el rosario sin cesar. Donde la oración se escuchaba, la sombra no podía penetrar. Donde la duda dominaba, el miedo se apoderaba de los corazones. El enemigo comenzó su obra de engaño. Voces de seres queridos que no estaban allí susurraban desde la oscuridad, intentando arrastrar a los incautos fuera de sus hogares. Sombras se movían, golpeando puertas, ventanas y paredes, tratando de quebrar la fe de los valientes. Pero en cada hogar protegido por la oración, la luz de las velas parecía multiplicarse, formando un escudo invisible que rechazaba las tinieblas. En América Latina, miles de comunidades comenzaron a reunirse en silencio, manteniendo encendidas sus velas en plazas, iglesias y hogares. Cada Ave María, cada oración, cada sacrificio de miedo y tiempo se convertía en un rayo de luz contra la oscuridad que cubría la tierra. La Madre del Cielo había dicho, en la oración la luz prevalecerá, en la fe nadie perecerá. Mientras la noche avanzaba, fenómenos sobrenaturales aparecían en todo el planeta. La tierra temblaba levemente, los ríos se agitaban, los mares rugían, y un viento invisible recorría ciudades, llevando consigo la fragancia de lirios y azucenas. Las personas más sensibles espiritualmente sentían que la Virgen caminaba entre ellas, consolando a los que tenían miedo, protegiendo a los inocentes, iluminando los corazones de los que se refugiaban en la fe. Cuando la gran noche del silencio alcanzó su punto más oscuro, apareció una señal sobre los cielos, una cruz de luz enorme que atravesaba nubes negras como si los propios ángeles la sostuvieran. Millones la vieron en diferentes lugares del mundo, aunque separados por miles de kilómetros. Era un recordatorio de que, aunque la oscuridad fuera intensa, la luz siempre permanecería. Y junto a esa luz, la voz de María resonó, clara en los corazones. No teman, aquellos que oren serán protegidos. Aquellos que confíen en mí verán el nuevo amanecer. Al amanecer, cuando la gran noche finalmente terminó, el mundo despertó cambiado. Las ciudades estaban intactas en lo físico, pero millones de personas habían sido transformadas espiritualmente. La experiencia de la oscuridad había marcado un antes y un después. Aquellos que sobrevivieron con fe ahora comprendían que la verdadera batalla siempre había sido por el corazón del hombre. La Madre había enviado un mensaje universal, visible y tangible, para que la humanidad nunca olvidara que la fe y la oración son la luz en medio de las tinieblas. En todo el planeta, los sobrevivientes lloraban, se abrazaban y daban gracias. Las campanas sonaban nuevamente, los ríos y mares regresaban a la calma, y el sol iluminaba la tierra con un brillo más puro que nunca. Y en cada hogar donde alguien había confiado, una pequeña vela seguía encendida, símbolo de que la Virgen había estado allí, que había cumplido su promesa y que, aunque la oscuridad llegue, la luz siempre permanece para quienes creen. Con la luz del sol regresando lentamente tras la gran noche del silencio, el mundo despertó con una sensación de reverencia y temor. No había necesidad de explicaciones científicas. La experiencia había trascendido toda lógica. La humanidad se encontraba ante la evidencia de lo sobrenatural. Los tres países iniciales, México, Estados Unidos y Colombia, mostraban ahora signos visibles del paso de la oscuridad. Algunas casas parecían intactas, mientras que otras habían sufrido daños inexplicables, los relojes detenidos, y un extraño perfume de flores inundaba ciertas calles, como recordando la presencia de lo divino. En México, aquellos que habían mantenido las velas benditas encendidas contaban historias que desafiaban la razón.
Una familia en Oaxaca aseguró que durante los 3 días sus velas habían crecido en tamaño, iluminando cada rincón de su hogar como si la luz de María misma los protegiera. En la Ciudad de México, en medio de la devastación del miedo y del silencio, algunos ciudadanos afirmaban haber escuchado la voz de la Virgen llamándolos por sus nombres, guiándolos hacia la oración y la salvación. En Estados Unidos, la experiencia fue igualmente intensa. En Nueva York, el Empire State Building y otros monumentos permanecieron intactos a pesar de la oscuridad absoluta que los rodeaba. Millones de personas que habían confiado en la advertencia celestial relataban que sentían calor y protección a pesar de la noche infinita. Los científicos intentaban explicar la ausencia de luz y la desconexión de dispositivos eléctricos, pero sus teorías eran insuficientes. La evidencia apuntaba hacia algo mucho más profundo, lo espiritual. En Colombia, los testimonios no eran menos extraordinarios. Desde Bogotá hasta Medellín, los ciudadanos describían cómo la naturaleza misma parecía responder a la oración. Los ríos, que habían rugido durante la oscuridad, regresaban a su cauce como si agradecieran la fe de los hombres. Las aves que habían permanecido en silencio comenzaron a cantar, y los animales domésticos mostraban tranquilidad, como si la sombra que los había inquietado se hubiera disipado ante la presencia de María. La humanidad estaba transformada. Aquellos que habían rezado y confiado experimentaban un cambio interno profundo. Sentían un llamado urgente a la conversión, a abandonar la vanidad, la arrogancia y la indiferencia espiritual. Las iglesias se llenaron de fieles como nunca antes, pero no solo los templos católicos recibieron a los devotos. La experiencia había abierto los corazones de personas de todas las creencias que comprendieron la universalidad del mensaje de la Virgen. Entre los sobrevivientes, surgieron líderes espirituales improvisados. Personas comunes que habían mantenido la fe durante la oscuridad comenzaron a guiar a otros en oración, enseñando que la protección no residía en la tecnología ni en la fuerza humana, sino en la entrega total a la voluntad de Dios y en la devoción a María. Estos líderes narraban las señales recibidas, velas que crecían, voces que guiaban, luces en el cielo y, sobre todo, la certeza de que la oscuridad no era castigo, sino advertencia y oportunidad de purificación. Mientras tanto, los efectos físicos también se manifestaban. Ciudades que habían permanecido a salvo presentaban vibraciones en la tierra, cambios en los patrones de clima y fenómenos inexplicables en cuerpos de agua. Algunos ríos habían subido su nivel, causando inundaciones menores, mientras que el viento traía aromas florales o de incienso en lugares donde la fe había prevalecido. Era como si el propio planeta reaccionara a la espiritualidad de sus habitantes, recordando que lo humano y lo divino están conectados de manera inseparable. En los hogares, las velas benditas encendidas durante la gran noche se convirtieron en reliquias vivas. Muchos las guardaban como símbolos de la protección divina y de la misericordia de la Virgen. Las familias contaban cómo esas pequeñas luces habían repelido las sombras y cómo la fe activa había creado barreras invisibles que separaban el mal de los inocentes. Era un recordatorio de que la oración constante no solo protege el alma, sino también el entorno, la vida misma. La Virgen María envió mensajes adicionales a través de apariciones, sueños y visiones en distintos lugares del mundo. En cada uno, la instrucción era clara. La humanidad debía aprender de la experiencia. No era suficiente sobrevivir, era necesario vivir en rectitud, caridad y humildad. La oscuridad vino a mostrarles que el corazón humano puede elegir entre el bien y el mal en cualquier instante. La luz está disponible para todos, pero solo los que buscan sinceramente la encontrarán.
decían sus mensajes. Los niños también jugaron un papel sorprendente en esta fase. Muchos, por intuición y pureza, comprendieron más rápido que los adultos la necesidad de mantener la fe. Algunos relataban haber visto figuras luminosas en sus habitaciones, que los guiaban y consolaban, mientras que los adultos luchaban por entender lo sucedido. Estos niños se convirtieron en símbolos de esperanza, recordando a todos que la inocencia y la pureza son refugios ante la oscuridad espiritual. Finalmente, las naciones comprendieron que el evento no era un castigo puntual, sino un llamado a la unidad. La Virgen insistía en que el mundo debía cambiar. Menos división, más oración, menos egoísmo, más servicio, menos odio, más amor. Y aunque la gran noche del silencio había terminado, su mensaje permanecería. Los corazones de quienes habían oído la advertencia estaban marcados por una transformación permanente, y la fe se convirtió en un escudo que los acompañaría para los desafíos futuros. En este punto, la humanidad tenía un panorama claro. El mal siempre buscaría infiltrarse, la oscuridad volvería de distintas formas, pero la oración, la fe y la devoción a la Virgen eran la protección más poderosa. La tierra, los cielos y la humanidad habían sido testigos de que lo sobrenatural existe y que la misericordia divina está siempre disponible para quienes buscan con corazón sincero. Tras los días de oscuridad que afectaron a México, Estados Unidos y Colombia, el mundo comenzaba a despertar no solo físicamente, sino espiritualmente. Lo que había sucedido no podía ignorarse. Los tres países se convirtieron en testimonios vivos de la advertencia celestial, y pronto el efecto de esa experiencia se extendió a otras naciones. Europa, Asia y África comenzaron a registrar fenómenos extraños, señales visibles en el cielo y mensajes recibidos por personas de fe en todos los continentes. Era como si la misma Madre del Cielo quisiera que toda la humanidad comprendiera. La oscuridad no era castigo, sino llamada urgente a la conversión y a la unidad. En Roma, la Basílica de San Pedro fue escenario de un milagro. Durante un amanecer que parecía común, apareció un halo de luz dorada sobre la cúpula principal, proyectando figuras de ángeles que flotaban en el aire. El Papa, junto a un grupo de cardenales y fieles, presenció cómo la luz descendía lentamente sobre la plaza y una voz interior, clara y firme, resonó en sus corazones. «Hijos míos, los signos se multiplican, el mundo debe volver a mí». La oscuridad toca los corazones endurecidos, pero la luz se revela a los que buscan la verdad. En París, sobre la Catedral de Notre Dame, los fieles vieron destellos de colores que se entrelazaban en el cielo como cintas de fuego y hielo. Algunos afirmaron que las figuras de santos aparecían y señalaban lugares específicos, como si indicaran sitios donde la oración debía intensificarse. En Londres, los relojes se detuvieron a la medianoche, pero en el silencio, miles de ciudadanos sintieron una vibración en su espíritu, un llamado a la unidad y a la vigilancia espiritual. Mientras tanto, en América, los sobrevivientes de la oscuridad compartían sus experiencias a través de medios de comunicación que funcionaban milagrosamente. Historias de velas que crecen, voces que guían, sombras que no pueden penetrar la fe, comenzaron a llegar a todo el planeta. Estos relatos se convirtieron en advertencias para naciones que todavía no habían experimentado la gran noche. La Virgen se manifestaba de manera indirecta, mostrando que cada acción de fe y cada oración encendida tiene un efecto tangible en el mundo. En Asia, fenómenos similares comenzaron a inquietar a la población. Sobre los templos de Japón y las montañas sagradas de China, aparecieron luces que se movían en patrones complejos, imposibles de explicar por ciencia humana.
Algunos creyentes afirmaban que estas luces eran mensajes codificados, señales que indicaban la necesidad de prepararse y mantener la fe viva. En India, millones se unieron en oración colectiva, sin importar religión, conscientes de que el mundo estaba siendo tocado por un mismo llamado celestial. La humanidad comenzaba a percibir un patrón. Las manifestaciones no solo advertían sobre la oscuridad física, sino sobre la necesidad de la purificación interior. Los líderes religiosos comprendieron que el evento era un aviso para toda la humanidad. La Virgen María, en todas sus apariciones y mensajes, enfatizaba la importancia de la oración constante, la reconciliación y el perdón. Era un llamado a dejar atrás el odio, la codicia y la indiferencia, y a reemplazarlos por fe, amor y misericordia. Los fenómenos naturales también acompañaban los signos celestiales. Terremotos menores, cambios súbitos de clima, vientos que traían fragancias de flores y aromas que evocaban paz, indicaban que el planeta mismo respondía a la espiritualidad humana. Los que oraban sentían protección, los que dudaban experimentaban temor. La conexión entre lo espiritual y lo físico se volvía evidente para todos. La luz y la oscuridad coexistían en función de la voluntad humana y de la fe. Mientras los días avanzaban, comenzaron a aparecer nuevas señales. Cruces de luz flotando sobre ciudades, figuras angelicales percibidas por miles en diferentes países y el sonido de campanas inexplicables que no pertenecían a ningún lugar físico. Cada fenómeno estaba sincronizado globalmente, demostrando que la advertencia celestial no tenía fronteras. Era un despertar mundial. En medio de este despertar, surgieron grupos de oración que se comunicaban entre continentes, creando una red invisible de luz espiritual. Personas de culturas y religiones distintas rezaban juntas, unidas por un mismo propósito: mantener la fe activa durante los momentos de prueba. Las velas encendidas se convirtieron en símbolos de resistencia y protección, y la humanidad comprendió que la gran noche no era un evento aislado, sino un proceso que llamaba a la transformación interior de cada ser. La Virgen continuaba guiando a la humanidad a través de mensajes, visiones y signos en el cielo, recordando que la preparación espiritual es la única manera de enfrentar los tiempos de prueba. Cada señal observada reforzaba la certeza de que la oscuridad solo puede ser vencida con fe, oración y amor. Y mientras la humanidad empezaba a unirse en oración global, el mundo experimentaba un cambio profundo, un despertar espiritual colectivo que ningún líder ni ciencia podía explicar. Al terminar la semana, la sensación de unidad y protección se intensificaba. El planeta, aunque marcado por los fenómenos de la gran noche, parecía responder con tranquilidad y armonía allí donde la fe permanecía. La humanidad comenzaba a entender que, aunque la oscuridad siempre intentará regresar, la luz guiada por María siempre prevalecerá para quienes permanecen en oración y devoción. Tras la gran noche del silencio y los fenómenos que se extendieron por todo el planeta, el mundo comenzó a enfrentarse a las consecuencias profundas de lo vivido. En México, Estados Unidos y Colombia, las personas contaban historias que desafiaban toda explicación. Casas protegidas milagrosamente, velas que permanecían encendidas durante días y la sensación constante de la presencia de María en sus hogares. Aquellos que habían mantenido la oración activa durante los 3 días de oscuridad y durante la gran noche del silencio experimentaban una paz profunda, como si el corazón de la Virgen los envolviera constantemente, ofreciendo consuelo y guía. En las ciudades, las autoridades comenzaron a notar cambios inusuales en la conducta de las personas. Los vecinos, que antes vivían distantes y desinteresados, comenzaron a ayudarse entre sí, formando comunidades de solidaridad y protección mutua.
Los líderes religiosos relataron cómo los templos se llenaban de fieles que oraban sin descanso, y cómo la oración colectiva parecía generar una energía tangible que mantenía a raya cualquier sombra de maldad. Era como si el planeta mismo respondiera a la fe humana, mostrando que la protección divina se activa cuando los corazones se unen en devoción sincera. Los fenómenos naturales continuaban mostrando su poder y su relación con la espiritualidad. En California y Texas se registraron vientos que parecían barrer la oscuridad residual, mientras en las montañas de Colombia los glaciares y ríos reflejaban un resplandor dorado durante la mañana, como si el mundo celebrara la victoria de la luz sobre la sombra. En México, el cielo mostraba auroras inusuales, visibles incluso en latitudes bajas, como si la tierra misma quisiera enviar un mensaje a la humanidad. La fe y la oración han sido escuchadas. Mientras tanto, la Virgen María seguía comunicándose con los hombres y mujeres a través de visiones, sueños y apariciones breves. Sus mensajes eran siempre claros: la oscuridad pasará, pero el corazón del hombre debe permanecer vigilante. La oración y la caridad serán sus escudos. No olviden lo que han visto y vivido, porque los tiempos de prueba aún no han terminado. Quienes recibieron estos mensajes los compartieron rápidamente, y pronto surgieron redes de oración que cruzaban fronteras, uniendo continentes enteros en un mismo clamor de fe. En Europa, Asia y África, los fenómenos continuaban generando un despertar espiritual similar. En Francia y Alemania, iglesias y catedrales reportaban luces que aparecían de manera inexplicable, mientras fieles afirmaban sentir la presencia de María junto a ellos durante la noche. En Japón, templos budistas registraron experiencias de paz y guía espiritual, y los creyentes, aunque de distintas religiones, sentían que la misma fuerza divina los protegía y los llamaba a la unidad y al arrepentimiento. La expansión de la fe global no fue solo espiritual, sino también tangible. En cada país surgieron grupos de voluntarios que, inspirados por la experiencia de la oscuridad, comenzaron a ayudar a los más necesitados, repartiendo alimentos, medicinas y abrigo a quienes habían sido olvidados por la sociedad. Los testimonios de personas salvadas y guiadas por la oración se multiplicaron, reforzando la certeza de que la intervención divina había sido real y efectiva. Sin embargo, la Virgen advirtió que la protección no debía considerarse eterna sin fe constante. Sus mensajes recordaban que la oscuridad regresaría en otras formas, no necesariamente físicas, pero sí espirituales: tentaciones, desobediencia, egoísmo y odio. La humanidad debía permanecer alerta, vigilante, fortalecida por la oración diaria y el amor al prójimo. Cada acto de bondad, cada rosario recitado, cada sacrificio realizado por amor, se convertía en una luz más que fortalecía al mundo frente a cualquier oscuridad futura. En América Latina, la experiencia dejó cicatrices visibles en la tierra y en la memoria colectiva. Las velas benditas se convirtieron en símbolos de la victoria de la luz, y muchos lugares de oración improvisados se transformaron en santuarios reconocidos por los fieles. Las familias contaban cómo la fe había salvado a sus seres queridos y cómo, incluso después de la oscuridad, sentían la cercanía de la Virgen en cada momento difícil. Mientras los días avanzaban, los fenómenos continuaban recordando a la humanidad que la protección divina no depende de la ciencia ni de la fuerza humana. El mundo entero comenzaba a reconocer que la oración y la devoción activa eran la verdadera fuente de luz. La Virgen había enseñado que la fe, incluso en medio de la oscuridad más profunda, es el puente que conecta a los hombres con la salvación. Finalmente, los efectos finales de la gran noche del silencio dejaron claro un mensaje universal. El planeta,
aunque afectado por la oscuridad, había sido preservado gracias a la fe y la oración colectiva. La humanidad comprendió que la verdadera batalla siempre ocurre en el corazón de cada persona y que la victoria sobre la sombra no se logra con fuerza ni tecnología, sino con humildad, amor y devoción. El mundo entero había recibido un aviso, una advertencia tangible y global. La luz siempre puede vencer la oscuridad si el hombre decide mantenerse en oración y entrega sincera. Los sobrevivientes de México, Estados Unidos, Colombia y los otros países testigos de los fenómenos se convirtieron en mensajeros de la fe, llevando la experiencia a cada rincón del planeta, recordando a todos que la protección divina está siempre disponible para quienes confían y actúan con amor. Con el mundo aún recuperándose de la gran noche del silencio, la humanidad comenzó a percibir que lo vivido no era un hecho aislado, sino el preludio de algo mayor, la gran revelación que marcaría la historia de la humanidad. México, Estados Unidos y Colombia seguían siendo ejemplos vivos de la protección divina para quienes mantuvieron la fe, pero ahora los signos comenzaron a multiplicarse a nivel global, advirtiendo que la hora de la prueba final estaba cerca. En México, el cielo mostraba luces extrañas cada amanecer, como si el sol fuera pintado con destellos dorados y púrpuras que los humanos nunca habían visto. Las personas más sensibles espiritualmente afirmaban que María se encontraba presente, observando y guiando los corazones de quienes buscaban la oración constante. Familias enteras se reunían para rezar el rosario al amanecer y al anochecer, fortaleciendo la fe colectiva que protegía sus ciudades y hogares. En Estados Unidos, fenómenos similares aparecían en ciudades y parajes naturales. Desde Nueva York hasta las montañas de Colorado, los cielos reflejaban luces en patrones que solo podían interpretarse como mensajes divinos. Algunos decían haber visto cruces de luz suspendidas sobre los ríos y lagos, y en su interior siluetas que irradiaban paz y advertencia. Era un recordatorio de que la oscuridad regresaría de manera espiritual si la humanidad no permanecía vigilante. Colombia seguía siendo el país más marcado por la experiencia reciente. En Bogotá y Medellín, personas afirmaban escuchar susurros que los guiaban hacia la oración, y en las montañas, cascadas y ríos brillaban con una luz inusual al amanecer, como un reflejo de la protección de María sobre la tierra. Los fieles comprendieron que la preparación no era opcional, debía ser constante y activa. Cada oración era un escudo, y cada acto de amor y caridad, un rayo de luz que debilitaba la influencia del mal. Mientras tanto, en Europa, Asia y África, los signos se intensificaban. Sobre el Vaticano aparecieron luces doradas que formaban figuras de ángeles custodiando la ciudad. En Japón, templos antiguos reflejaban auroras y resplandores que dejaban perplejos a científicos y creyentes por igual. En Sudáfrica, los desiertos se llenaron de una bruma ligera que, según los locales, traía consigo un aroma celestial y una sensación de paz inexplicable. Cada continente comenzaba a comprender que los días de oscuridad y la gran noche del silencio eran un llamado universal, no limitado a América. En los hogares de los fieles, las velas benditas y los rosarios se convirtieron en objetos esenciales de protección. Las familias que habían sobrevivido a los días de oscuridad ahora compartían sus experiencias, enseñando a las nuevas generaciones que la fe activa es la luz que mantiene alejadas las sombras. La Virgen advertía que aunque la protección era poderosa, debía ser ejercida diariamente. La indiferencia y el egoísmo eran la puerta para que la oscuridad regresara. Los mensajes de María también incluían advertencias claras. El mundo aún no está preparado. La humanidad debe unirse en oración y amor.
Aquellos que cierren su corazón al prójimo estarán en riesgo de perder la guía que yo ofrezco. No teman la oscuridad, teman perder la fe y la unión con el Altísimo. Estos mensajes comenzaron a difundirse masivamente, llegando incluso a quienes antes eran escépticos. La experiencia global de los 3 días de oscuridad y la gran noche del silencio había generado un despertar espiritual que no podía ser ignorado. En cada ciudad se observaron fenómenos que recordaban la presencia de María. Luces que aparecían sobre iglesias y plazas, figuras luminosas caminando sobre campos y montañas, y campanas que sonaban sin intervención humana, marcando un ritmo de oración colectiva. La humanidad estaba siendo preparada para algo más grande, una revelación que mostraría la verdadera naturaleza del mundo espiritual y la importancia de la fe constante. Los niños, nuevamente, jugaron un papel central en la transmisión del mensaje. Su pureza los hacía receptores ideales de las visiones y los signos divinos. Muchos afirmaban ver figuras luminosas guiándolos, y sus relatos se difundían rápidamente, fortaleciendo la fe de adultos y ancianos por igual. Era un recordatorio de que la inocencia y la devoción sincera son fundamentales para resistir cualquier oscuridad. Finalmente, los signos más recientes indicaban que la humanidad debía estar lista para un evento profético global. La Virgen insistía en que la preparación espiritual, la oración diaria y la caridad activa serían los pilares que sostendrían a la humanidad frente a las pruebas venideras. La luz y la fe se habían convertido en el escudo universal, y la gran revelación estaba próxima. Mostraría a todos que la verdadera fuerza reside en la conexión con lo divino y la entrega sincera del corazón.